¿Te queda mucho de caminar? Hola. Ya estamos en vivo y en directo para conversar con un campeón de América, el trigoleador con Colo-Colo. No sé si merece más presentación, un grande entre los grandes. Muchas gracias por recibir el llamado de Sintonía Alba a don Ricardo Mariano Dabrowski. ¿Cómo está? ¿Cómo lo pilla la pandemia? Ubíquenos, ¿dónde está más o menos? ¿Dónde? ¿En Argentina? Hola Víctor, hola, ¿cómo están? Sí, acá en Mar del Plata, en Argentina, en la casa, así que, bueno, si bien acá dentro de todo en la ciudad, la verdad que digo, comparativamente con otros lugares u otras ciudades, bastante tranquilo, hay pocos casos, hay un buen control en general y bueno, y la gente, digamos, cata las medidas, respeta el protocolo y bueno, la verdad que no hemos tenido ningún inconveniente, ¿no? Pero bueno, no obstante eso, convengamos que tantos días de encierro y de bueno, no poder movilizarse, digamos, no digo dentro de la ciudad, pero digo hacia afuera o eso es complicado, pero bueno, es lo que hay, lamentablemente, bueno, es mundial esta cuestión, así que la tratamos de llevar de la mejor manera, poniéndole un buen ánimo y bueno, con todo lo que implica, así que me imagino que bueno, es la misma cuestión ustedes por allá, seguramente. Claro, nosotros acá todos encerrados, cuidándonos, las cifras no paran. Si bien nosotros somos un medio partidario Colo-Colo, estamos pendientes las 24 horas del cacique, sabemos que hay cosas quizás más importantes que el fútbol, independiente que nosotros seamos un medio partidario, y estamos en este mes de junio, donde recordamos el viernes pasado la obtención el aniversario ya, 29 de la Copa Libertadores, una copa que cada día se acrecenta esta historia, esta leyenda que ustedes vivieron, y queremos conversar con usted su paso por el cacique y cómo vivió ese torneo. Hace unos días estuvimos con Rubén Espinosa y nos contaba que él ve muy lejano la posibilidad de ganar una nueva copa, no solo Colo-Colo, sino que cualquier equipo chileno. ¿Usted también lo ve así? Bueno, a ver, de hecho, bueno, la semana pasada fue, bueno, bastante emotiva porque, bueno, el reencuentro a través primero del grupo de WhatsApp y después hicimos el día viernes justamente un Zoom, digamos, todos los componentes de ese plantel y tuvimos como 3 horas y media y es como que no queríamos que termine porque ya hace mucho tiempo que con algunos no nos veíamos. Y bueno, realmente fue emotivo, ¿no? Fue emotivo y bueno, dentro de todas las cosas que conversamos también, bueno, hablábamos de esto, ¿no? Que pasaron 29 años, que resulta increíble, y que cada año que pasa es como que se va potenciando, digamos, ese logro, porque bueno, como que va teniendo mucha repercusión o por lo menos, digo, hay toda una generación que fue transmitiendo lo que significó, ¿no? Porque por ahí en aquel momento, a ver, fue muy fuerte, eso es así, no es que, digo, nadie se dio cuenta, no, fue muy fuerte, digamos. Efectivamente, yo creo que coincidimos todos en que no solamente festejó el colocolino, yo creo que festejó todo Chile, digamos, ese logro, porque bueno, eso era el primer título internacional a nivel de clubes, pero en general fue el primer título internacional que se ganó en el fútbol chileno. Y bueno, pensábamos que bueno, con eso, digamos, yo creo que por un lado sí, ¿no? Creo que eso le abrió las puertas al fútbol chileno en general. Hubo otra final de Copa, que fue la de Católica. Después hubo una semifinal de la U, después también de Colo-Colo en el 97. Y bueno, y después todo se fue diluyendo. Y hoy nos encontramos que han pasado 29 años. Y por ahí yo creo, y en eso estoy plenamente seguro por el sistema de
competencia que hay a nivel internacional como la Copa Libertadores, que en aquellos años era mucho más complicado. ¿Por qué? Porque participaban exclusivamente el campeón y el subcampeón de cada país. Entonces, uno se va con los mejores. Hoy por hoy hay más cantidad de equipos y está más diversificado. Entonces, o sea, yo creo que, es decir, cada año que pasa le van encontrando como más mérito a ese logro, producto de que, claro, el otro día sacaban en cuenta que, por ejemplo, nosotros en la primera fase enfrentamos a Barcelona de Ecuador, que había sido el finalista de la Copa Libertadores anterior. Después enfrentamos a Universitario de Lima, que fue, bueno, el campeón de Perú. Después Nacional de Montevideo, con todo lo que implica enfrentar en aquellos años a un equipo uruguayo, con el capitán de la selección, con muchos jugadores que después triunfaron en Europa. Ni hablar de Boca Juniors, digamos, con todo lo que implicaba, con Batistuta con 21 años, y con todo lo que significó ese equipo de Boca, ¿no? Y después la final, con el campeón del año anterior, que a mí, bueno, posteriormente, yo después estuve trabajando en Paraguay y me tocó conversar con varios integrantes de ese equipo de Olimpia, y ellos decían que Colo-Colo a ellos los sorprendió, o sea, el rendimiento que tuvo Colo-Colo a lo largo de toda la Copa. Y cuando, o sea, que empatamos allá en Asunción, y ellos, o sea, entre ellos hablaban que, bueno, ya está, ya lamentablemente, ya como que, y bueno, por eso te digo que cada año que pasa le van encontrando, o se va reconociendo todavía más. Sumale a eso que ningún equipo chileno, lamentablemente, incluso, no sé, ayúdenme ustedes con las estadísticas, pero hace mucho tiempo que no se pasa la primera fase, digamos. Y bueno, yo creo que eso habla seguramente de una decadencia, de que no por gastar más plata se pueden hacer mejor las cosas. Y bueno, entonces obviamente que todo lo que signifique el análisis, digamos, en una época que en definitiva, a ver, comparar épocas por ahí, yo digo que no es bueno, pero sí digo que, es decir, hay que sacar las cosas buenas de cada época. Y si uno toma en consideración que los grandes equipos de Colo-Colo, históricos equipos de Colo-Colo, la mayoría tenía un gran porcentaje de jugadores formados en casa, cosa que hoy día no sucede. Entonces digo, el análisis que se tiene que hacer es, pues efectivamente, claro, los que la gente y el periodismo nos considera a nosotros por ahí, poner el nombre que quieras, históricos, referentes, exjugadores, póngale el nombre que quieran. Nos preguntan, ¿ustedes qué opinan? ¿Por qué todo lo que pasa, todo, qué sé yo? Y yo digo, para mí es muy simple, digamos. Colo-Colo perdió el tener un gran componente de jugadores con el ADN de Colo-Colo. Que tener el ADN de Colo-Colo no es lo mismo que... Es decir, porque, a ver, cada club, uno analiza, Católica, como institución extraordinaria. Yo desde que me acuerdo, Católica, instalaciones tremenda. A mí me tocó dirigir montones de chicos que fueron jugadores de Católica, formados en Católica, tienen una formación integral espectacular, pero son jugadores formados para Católica, ¿sí? Entonces el jugador formado en Colo-Colo es un jugador distinto. O sea, a ver, a los hechos me remito. Miren en la historia del fútbol chileno los grandes jugadores salidos de Colo-Colo. No nos vayamos muy lejos, digamos, pero tenemos con el cual no solamente hay una gran amistad, sino admiración con Carlos Caselli. Y con Carlos siempre hablamos, entonces él, claro, lo que me decía, me dijo, flaco, nosotros antes, claro, y bueno, venían de ahí con ese ADN, y después ni hablar de, qué sé yo, los Chano Garrido, los Ormeños, los Hugo González, y si querés más para acá, o el Chupete Ormazábal en su momento, y bueno, más para acá ponerle Arturo Vidal, Matías Fernández, el
Mago Valdivia, Claudio Bravo. Y bueno, entonces yo pregunto, hoy, ¿ustedes vislumbran algún jugador de Colo-Colo de divisiones inferiores que venga de abajo a esos niveles? Bueno, esa es la realidad. Entonces, ¿dónde está el problema? El tema que es, Colo-Colo tiene que, como hace desde hace muchos años, tiene que ir y gastar millones de dólares y comprar y entonces va a suplantar eso. No, no existe eso. No existe porque Colo-Colo gastó fortunas y no solucionó nada. Y yo creo que el tema es indudablemente que es en la cuestión formativa, en la cuestión de armar, tener un equipo de gente que trabaje mancomunadamente y todos tengan el mismo norte. Entonces, es la formación integral de los jugadores para Colo-Colo, que reitero esto, no por menoscabar ni menospreciar a otro equipo, pero el jugador para Colo-Colo tiene que tener otro tipo de formación, tiene que tener una formación no solamente integral, sino que el tipo cuando se ponga la camiseta le dé lo mismo que haya 80.000 personas en la cancha, que haya uno, que bueno, ese es un poco el panorama que uno ve y que uno transmite basado en lo que uno vivió, lo que ve y lo que sucede ya sea en la actualidad o por lo menos de hace un tiempo a esta parte. Samuel, CPU, si ahí quieres preguntarle algo a don Mariano. Don Ricardo Mariano. Buenas tardes, en primer lugar, agradecer. John Díaz Clark, el amigo Freddy Baez, con mucho cariño también para saludar a Ricardo, están en esta transmisión. Bueno, muchas gracias. Recordar que Ricardo tuvo varias temporadas en Colo-Colo y fue el goleador de la campaña de Copa Libertadores. Convirtió en total 6 goles. Lamentablemente se perdió la etapa final. Eso quería consultar, ¿qué sintió al momento de tener que dejar al equipo, digamos, dejar su lugar en la cancha a sus compañeros, pero también brindándoles todo el apoyo desde afuera? ¿Cómo se vive esa dinámica de grupo? ¿Cómo lo afronta un goleador que venía haciendo, como repito, una campaña tremenda y terminó siendo el goleador del equipo en la Copa? Bueno, mirá, a ver, justamente esta consulta muchos me la han hecho por el hecho de que justamente quedé con esos 6 goles que jugué en total de esa Copa, jugué 9 partidos. Entonces el promedio era un promedio importante. Y hubo 6, o sea, de los 14 partidos en total, yo jugué de la campaña, jugué 9, me faltaron 5, y si uno por ahí llevando los promedios, a lo mejor habría tenido quizás la posibilidad de quedar como goleador de la Copa. Pero en realidad el dolor fue tremendo cuando me lesiono previo al partido, al segundo partido con Boca. Y bueno, con todo el dolor, seguí concentrado con el equipo, por supuesto, y creo que todo ese dolor pasó cuando Colo-Colo logra la Copa. Me hubiera sentido muy mal, muy culpable si no hubiéramos logrado el objetivo que teníamos en mente. Entonces, el otro día, digamos, en la charla que compartimos todo el plantel, que fue muy, justamente hablábamos de eso, ¿no? De que cuando el equipo hacía un gol, los que estaban afuera festejaban más que los que estaban adentro. Y creo que ese espíritu fue muy importante para lograr el objetivo, ¿no? Entonces, por un lado, te reitero, fue un dolor tremendo de poder jugar la semifinal y la final. Pero por otro lado, compensado por el hecho de que el equipo, el grupo, no hay que olvidarse que, por ejemplo, el partido de la final con Olimpia en Santiago,
no estuvo el Pato Ibáñez, no estuvo Rubén Martínez y no me tocó estar a mí, es decir, entre los 3 delanteros que habíamos tenido quizás más posibilidades en cuanto a ser titulares. Y eso un poco muestra lo que significa un plantel y cuando está cohesionado y cuando está todo el mundo comprometido por un mismo objetivo. Entonces creo que insisto, si de no haberse logrado el objetivo, para mí hubiera sido muy difícil de superar el dolor que significó estar lesionado. Como salimos campeones fue maravilloso porque eso me ayudó en definitiva, consolar y no solamente eso, festejar como loco, porque yo doy imágenes y me río solo cuando terminé ahí en Santiago, entro a la cancha y yo no podía no correr, no podía caminar de la lesión que tenía, porque yo tenía un desgarro en el aductor que incluso se me había cortado el tendón. Y el médico me decía, Ricardo, cuidado, Ricardo. Digo, me olvidé de todo, una locura total y bueno, y eso, ya te digo, creo que fue maravilloso más que nada por todo lo que significó a ver, no nos imaginábamos nosotros que con pasados tantos años iba a tener la trascendencia que tuvo, pero sentíamos que habíamos logrado algo muy importante. Don Ricardo, ¿cómo está? Claudio Marchán por acá, desde la comuna de Quilicura. Agradecerle este contacto directo para nuestra gente que está conectada. Es muy grato reencontrarse con todos estos ídolos que pudieron lograr. Es importante que tenía un club chileno en la historia del fútbol, la Copa Libertadores 91. Llegando a esta fecha, ya como que se empieza a calentar el ambiente desde el recuerdo del partido Boca, como que ya empiezan ustedes a tomar protagonismo en las radios, en los televisores, por este tema de los recuerdos, que todavía no se ha podido lograr ni siquiera acercarse a este gran logro. Yo quería llevarlo a la cancha, al igual como lo hicimos con don Rubén. Le preguntamos, le decíamos, bueno, hubo una supuesta revolución futbolística cuando llegó Bielsa, cuando agarró este equipo Sampaoli, donde se salía jugando de atrás, donde habían aleros, donde se atacaba con juego construido, donde el 9 o el 9 mentiroso era muy importante para finalizar la jugada. Y uno va viendo el récord, la historia, y uno se da cuenta que el Colo-Colo 91 jugaba más o menos igual. Quizás la dinámica del arquero era un poco distinto, porque en ese momento se podía volver la pelota con la mano y el Loro Morón la agarraba y la volvía a jugar, pero igual salía jugando con el Chano. Bartichotto era siempre un desahogo por las bandas, los volantes llegaban a la zona de finiquitación, usted marcó un montón de goles como centro delantero nato. Mi pregunta es, ¿qué le pedía Mirko a usted como goleador? ¿Qué movimientos le pedía? ¿Cómo usted tenía que moverse dentro del área para poder tomar ese liderazgo al finiquitar la jugada? Ese hombre clave que es el que termina anotando el gol. Y lo quiero reflejar acá en una frase que nos dice nuestro auditor, John Díaz Clark. Dice, mi padre me dijo que Dabrowski hacía goles hasta con el ojo. ¿Cómo usted podía lograr tener ese finiquito y esa capacidad goleadora que nos transportó al logro más importante que ha tenido el fútbol chileno? Sí, primero que nada, es decir, Colo-Colo no jugaba igual. Yo creo que los que vinieron después jugaban igual que Colo-Colo, o parecido. Claro que sí, claro que sí. Pero, mira, el tema, a ver, ese equipo era un equipo que estaba formado por jugadores, pero principalmente por hombres. Entonces, ¿qué pasa? El grupo de los más grandes, digamos, tácticamente resolvíamos cosas dentro de la cancha. O sea, en esa época, no solamente nosotros en general los jugadores de otros equipos también, había ciertas cuestiones que, es decir, en la inmediatez tenés que resolverlas, no podés esperar a que termine, qué sé yo, el primer tiempo o esperar alguna indicación del entrenador, porque incluso en aquellos años, acuérdense que el entrenador no podía salir de la banca, digamos, no podía pararse, no podía, o sea, había una serie de condicionantes que hacían que la participación del técnico en el partido era mínima, digamos, era
o sea, no había posibilidad porque encima nosotros jugábamos con estadio lleno, entonces imagínate que los gritos no se escuchaban. Pero efectivamente cumplíamos roles y en esto, en el caso a mí me pasó con Arturo, mismo con Mirko, conversar mucho, más que trabajar en la cancha, conversar. ¿Por qué? Porque en definitiva, yo te diría que todos los jugadores, principalmente los más experimentados que teníamos en ese plantel, tácticamente estábamos muy bien formados. Entonces con Mirko, por ejemplo, conversábamos, en el caso mío específico, yo tenía charlas con él en la semana y Mirko me decía, bueno, Ricardo, fíjate que vamos a enfrentar a este equipo, entonces, ¿qué opinás vos? Y digo, mira, los centrales de esto tienen esta característica, ellos tienen grandes falencias por aquí, por allá, perfecto. Entonces me dijo, o sea, le digo, sí, digo, Mirko, ¿qué opinás? Le digo, yo me tiro para atrás y que metan una diagonal a mis espaldas, muevo las marcas y entran los volantes, y así trabajábamos, digamos. Era mucho diálogo, porque te reitero, nosotros en la misma cancha, por ejemplo, había poner una columna vertebral que estaba Daniel Morón, estaba el Chano Garrido, estaba Raúl Ormeño, y yo de punta, ponele. Y cada uno por línea nos íbamos conversando. Supongamos, Daniel veía desde el arco, veía una carencia, por ejemplo, por el lado derecho nuestro. Entonces, le comentaba al Chano, el Chano a su vez trasladaba a Raúl y Raúl me comentaba a mí, entonces nosotros tratamos ahí de gritarnos, de ordenarnos. Y justamente, digamos, todas esas situaciones se daban en que, por ejemplo, la labor mía como centro delantero era arrastrar las marcas, dejar los espacios y obviamente salir para volver a entrar. Entonces, cuando se armaban las jugadas, por ejemplo, a mí me ha pasado y siempre, por ejemplo, con Rubén Martínez nos reíamos porque Rubén me dice, te van todos a marcar a vos y yo quedo solito, me dice, siendo un monstruo Rubén Martínez, digo, porque un jugador extraordinario. Pero efectivamente, digamos, las labores que cumplíamos cada uno eran en beneficio del equipo. Entonces, si yo tenía que sacrificarme para que otro compañero hiciera el gol, estaba fantástico, porque después ganábamos todo. Esa es la realidad. Entonces, si ustedes analizan, hay muchos goles de Colo-Colo que, por ejemplo, los volantes entraban solos. ¿Por qué? Porque los delanteros nos movíamos arrastrando las marcas. Entonces, cuando venían los volantes de atrás, terminaban enfrentando prácticamente al arquero. Entonces, todo eso, te insisto, formaba parte de un trabajo táctico a través del cargo de Mirko, pero a su vez Mirko conversaba con cada uno de nosotros, principalmente para ver cómo veíamos nosotros el fútbol, cómo veíamos los partidos, qué opinábamos de los rivales y en línea general. Entonces, cuando hay esa comunicación y bueno, después obviamente eso se traslada a la cancha y lo más importante es cuando el jugador tiene la capacidad de tomar sus propias decisiones basado en la situación, no estar esperando, se queda parado y dice no, hasta que si el técnico me dice y entonces no. Y hoy lamentablemente pasa mucho eso, ¿no? Hoy muy pocos jugadores resuelven situaciones tácticas, muy pocos jugadores. ¿Por qué? Porque bueno, hoy la formación es distinta, el jugador en general, digo, está preocupado de otras cosas, no de lo específico que es, porque una cosa es jugar a la pelota y otra cosa es jugar al fútbol. Entonces, es decir, el concepto que se maneja es distinto. Entonces, si cuando uno a veces habla con un jugador del aspecto táctico, de la cosa posicional, al jugador le cuesta resolver porque no sabe, o sea, el jugador actúa mecánicamente hoy día. Antes tenías que resolver situaciones tácticas dentro de la cancha. Y por ahí, bueno, la diferencia un poco es esa, ¿no? Por eso que en el caso mío, reitero, a mí me tocaba la función de mover marcas, de hacer espacio para que entren el resto de los compañeros y a su vez salir de la jugada para volver a entrar y bueno, y ahí tener la posibilidad de
de terminar, o sea, cuando venía un centro, cuando, o sea, si ustedes, reitero, miren la jugada y cuando tiran los centros, los tiran no mirando a mí, sabían que yo entraba. Entonces, para eso, bueno, hoy no lo podría hacer, no lo puedo mover hoy día, pero en aquellos años que físicamente estaba bien y bueno, que movía hacia todo lo contrario. O sea, con Rubén Martínez, por ejemplo, trabajábamos nosotros los dos hablando en la cancha. Si uno iba al primero, el otro iba al segundo, y entonces siempre nos estábamos moviendo. Y claro, los rivales no sabían a qué marcar, ¿entendés? O sea, porque pasaba justamente de no hacer lo lógico, sino trabajar lo que no esperaba el defensor. Y bueno, pero reitero, pero atrás de nosotros había un equipazo, había jugadores no solamente de buen pie, sino que recuperaban la pelota y digamos, y llegaban y terminaban la jugada, y bueno, y eso obviamente los delanteros trataban de aprovecharlo. Don Ricardo, cuando usted llegó a Chile, precisamente a Colo-Colo, no sé si se había informado, no es lo mismo que ahora, que uno se mete a las redes, después hasta googlear, Colo-Colo es el equipo más grande, es el más popular, es el equipo del pueblo. ¿Con qué se encontró cuando llegó acá? Porque pasan y pasan los años y llegan de repente jugadores de equipos importantes de Sudamérica o de acá mismo de Chile y les cuesta en comprender eso, que Colo-Colo pierde un partido amistoso y queda la embarrada. Esa sensación de llegar al equipo más grande por lejos, ¿cómo lo vivió en su época antes de la obtención de la Copa Libertadores? Bueno, a ver, cuando yo tengo la posibilidad de venir a Colo-Colo, digamos, efectivamente en aquellos años no había la posibilidad que hay hoy día, ¿no?, de tener información constante, pero bueno, Colo-Colo, no te olvides que bueno, cuando Colo-Colo juega con Independiente la final del 73, Colo-Colo siempre fue el equipo considerado más importante de Chile, o sea, más que nada o sea, llegó el primer equipo que llegó a una final de Copa Libertadores, pero siempre Colo-Colo fue, o sea, siempre estaba nombrado, y entonces para mí no era, o sea, no es que no conocía Colo-Colo, obviamente que después cuando llegué no solamente corroboré la información que tenía, sino que al interior del plantel, porque yo llego, me incorporo y al otro día tuve que viajar a Europa porque Colo-Colo estaba de gira en ese momento en Europa, y en la primera charla que tengo ahí dentro del plantel, ¿no?, con los referentes, y ellos me dicen, mira, el tema acá es simple, en Colo-Colo nosotros tenemos permitido, entre comillas, perder 3 o 4 partidos al año. Si no es así, es muy complicado, me dice el tema de Colo-Colo. Y bueno, claro, cuando me dijeron eso, yo lo tomé, y después yo veía los entrenamientos y después los partidos veía la calidad que tenía cada uno de ellos, claro, y con esto lo que vamos a perder 3 o 4 partidos. Y digo, no, claro, son todos unos fenómenos, ¿me entendés? Y efectivamente era eso de por eso, digamos, si uno toma en consideración lo que yo te dije al principio del jugador formado en casa, del ADN, ¿entendés?, que el jugador de Colo-Colo no consigue, ¿me entendés?, ser un perdedor. No está eso, ¿me entendés?, la formación. Y bueno, entonces, digo, eso se perdió hace rato, y lamentablemente da toda la impresión de que no quieren ni tampoco les interesa recuperar toda esa mística, ¿me entendés? Porque en definitiva lo que tiene Colo-Colo, la historia de Colo-Colo, es esa mística. A ver, a mí me tocó conversar con rivales, me tocó, qué sé yo, pero incluso después, y me decían, me dice Ricardo, cuando bajábamos por ese túnel y veíamos todos los títulos, veíamos que no queríamos volver para el vestuario, no queríamos saber más nada. Entonces, es más, íntimamente no queríamos hacerle un gol y a ver si se enojan esto, ¿me entendés? Y no hacen más goles. Claro, y esto que te estoy contando es
tal cual, o sea, no es que uno dice, no, rememora cuestiones, no, o sea, ya viste el famoso, a ver, yo cuando llegué que una de las cosas que me decía, me acuerdo un hincha de muchos años, viste, que yo llegué, me dio la bienvenida, me dijo, mire, usted siempre acuérdese que de atrás pica el indio, viste, y yo claro, no sabía qué era, ¿me entendés? Y a dos compañeros, no, y me explicaron, no, me dijo, mirá, el tema acá, lo que pasa es que si Colo Colo no importa que le hagan 3 o 4 goles, Colo Colo siempre va a intentar hacer uno más. Y efectivamente, y bueno, entonces, ¿qué pasa? Todas esas cuestiones que uno, reitero, esa mística, inclusive, lamentablemente, ve cómo con el paso de los años se fue perdiendo, digamos. Y, digamos, tener mística no es ir y pegar una patada o hacer un lío, no. Entonces creo que esa la gran falencia que tiene Colo Colo de hacer mucho de no generar jugadores que tengan un ADN como debiera de tener el hincha, o sea, el jugador de Colo Colo, ¿no? El jugador guerrero, el batallador, el que no da una pelota por perdida, el que la gente se identifica, de que sabe que... a ver, hay una cuestión que nosotros habíamos... Bueno, no me acuerdo si fue... Claro, sí, no, ya habíamos ganado, ¿no? El tricampeonato y habíamos... incluso la Copa Libertadores, y en un partido... Me acuerdo que íbamos ganando 2-0, no me acuerdo, el rival no quiero decirlo por decir, porque por ahí dice, que está entre O'Hill y Wonder, por ahí, alguno de esos era. Y resulta que, claro, íbamos ganando 2-0 y el rival no salía, ¿me entendés? Entonces empezamos a jugar la pelota entre nosotros, la línea defensiva, todo, y esperando que el rival viniera. Y la gente empezó a pifiar, ¿viste? Y nosotros mirando como diciendo, ¿qué quieren? ¿Me entendés? Vayan arriba. Claro, entonces te quiero graficar un poco que ese sentir de la gente y la historia de Colo Colo que la termina transmitiendo. Entonces cuando uno ve, insisto, la cantidad de jugadores que han pasado porque yo no quiero hacer juicio de valor ni nada por el estilo, pero digo, Colo Colo ha gastado millones y millones y millones de dólares, y cuando vos ves que Colo Colo no es capaz de formar jugadores que respeten y sigan validando esa historia, es muy triste, ¿me entendés? Es muy triste porque, digo, en el sentido de que es como parecería, como que da lo mismo ganar o perder, ¿me entendés? Y qué sé yo, o sea, y eso, bueno, es esa mística que está perdido y que parecería, en algunos casos, y después que pasan, o sea, porque esto es como todo. A ver, si vos salís un día a la calle, supongamos que no te bañaste, al otro día tampoco te bañaste, al otro día, bueno, pasa una semana, entonces uno te mira y dice, bueno, parece que te gustaría, o sea, parece que te gusta, que te da lo mismo, ¿me entendés? Entonces, cuando entra, o sea, un equipo como Colo Colo, y no gana, y ve todos los problemas, o sea, parecería que da lo mismo, ¿me entendés? La gente que conduce es como que no le interesa, ¿me entendés? Y no se dan cuenta lo que sufre el hincha de Colo Colo, lo que significa para el hincha de Colo Colo ir a la cancha, todo el esfuerzo que hace, y bueno, si vos no tenés esa, a ver, el jugador o un plantel de Colo Colo no entiende de qué se trata, es imposible lograr el éxito, ¿me entendés? Es imposible cuando vos podés devolverle a la gente con el esfuerzo, con todo lo que implica y lo que tiene el hincha de Colo Colo. Entonces, yo creo que eso lamentablemente, digo, se ha perdido
y no veo yo que quieran hacer algo como para solucionarlo, la verdad que no lo veo, no lo veo y cada año que pasa uno piensa que, insisto, terminan haciendo cosas como a propósito, ¿eh? Pero bueno, es lo que hay, digamos, y en ese aspecto, digamos, la impotencia me imagino yo, porque a ver, muchas veces me pasó de estar en Santiago, viajar, qué sé yo, y la gente te lo transmite, dice, no, yo dejé ir a la cancha, dice, no quiero ir más a la cancha porque sufro, porque veo que da lo mismo ganar o perder, y bueno, entonces es difícil, porque uno, ¿qué le puede decir? ¿Me entendés? Pero Don Ricardo, ¿lo puedo interrumpir? Sí. 10 segundos. Nosotros nos vamos a una pausa de 1 minutito y medio y volvemos al tiro. Le mando yo por interno el... Ya, dale, listo, dale. Por favor, Dale. muchas gracias. Dale. Volvemos al tiro en 2 minutitos. Ok. Gracias. Ya no llores más, tu plato ya tiene sal. Un día como hoy supe lo que no quería saber. Un día como hoy mataste lo bueno de mí. No, Sí, mujer más linda y más puta que tú. Mujer más linda y más puta que tú. no le hagas miedo, no, chuleto, que cierra el negocio, ¿no? No, y todavía no son las 6:30. ¿No encuentro las 6? Esto va a ir para ahí. Sí. Es que está con esto, entonces si queda... Sí, pero esto no pasa, ¿sí? Ah, no. Ya. Pero te puedo preguntar. Falta el CBU y falta Don Mariano. Ya. Tenemos que hacerlo mismo. Oye, yo iba pinchando entre las dos winchas, pues esa que dice se llama aniversario, la Dale. otra que con el envío, ¿cachai? Ya. Va a ser PU al tiro ahora. Todavía no estamos en vivo, ¿cierto? No, todavía no, pues falta que... Ya. Ahí se la mandé a hacer. Ya está. Pasa rápido, weón.
Cortito, oye, Cortito, sigue la misma transmisión, ¿cierto? La misma transmisión de Facebook. Pero no. Ya entró, dice. Ya se pegó. Estamos de vuelta con el campeón de América, Ricardo Mariano Dabrowski, gran polaco. Y bueno, otra vez darle los saludos de nuestros seguidores que nos acompañan siempre en cada transmisión. Jenny los saluda, Fernando Antonio Vega, grande. Dabrowski dice, Seba Ignacio también, así que cumplo con nuestros seguidores en enviarles sus saludos. Bueno, muchas gracias y también un abrazo, un cariño grande, que la verdad que es increíble, porque uno cuando me ha tocado viajar y de repente el afecto de la gente y eso es impagable. Realmente la verdad que cuestiones de muy... O sea, yo tengo 4 hijos y mis 3 hijos mayores nacieron en Santiago, ahí en la clínica de Cordillera. Entonces mi relación con Chile siempre ha sido muy afectiva, muy linda, y bueno, ni hablar obviamente con Colo-Colo, ¿no? El tema es increíble el afecto, ¿no? Que la gente te transmite, y bueno, eso siempre a uno lo hace sentir bien, y como quien dice, es un cariño al alma, ¿no? Que es el recuerdo principalmente, pero el afecto sincero, y bueno, que uno agradece haber tenido la posibilidad de haber transpirado esa camiseta, ¿no? Que bueno, genera muchas emociones, ¿no? Por supuesto, y para nosotros como hinchas también es un honor, un privilegio poder compartir esta entrevista contigo, Ricardo. Quiero sacarte un poco del rol de jugador y recordarle a todos nuestros amigos que tú también ocupaste la banca en Colo-Colo, director técnico de Colo-Colo, y mencionabas hace algunos minutos atrás lo que hace falta para poder encarar una Copa Libertadores con ciertas posibilidades de ser campeón, y es fundamentalmente invertir en el trabajo de divisiones menores. Desde el punto de vista técnico, como tú ya ocupaste ese lugar, jugaste ese rol, ¿qué es lo que debería hacer? ¿Cómo llevar adelante eso, teniendo siempre como objetivo final la obtención de la Copa? ¿Cómo podemos educar a nuestros jugadores para que se transformen algún día, ojalá en un corto plazo, en campeones de América? Bueno, mirá, a ver, yo iba justamente a decir eso, ¿no? Del tema de lo que es cuánto habría que invertir. Yo la última vez que estuve ahí por Santiago, te estoy hablando de hace aproximadamente 2 años, no hace mucho. Bueno, estuve yendo, no te digo todos los días, pero iba 2 o 3 veces, porque bueno, yo tengo, ustedes saben, una gran amistad, no solamente con varios muchachos, pero con Raúl Ormeño somos prácticamente hermanos. Le estuve pegando en la pera incluso cuando fui la última vez, porque me encadenó, no me dejó salir, y bueno, estuve en la casa de él y todo maravilloso, y bueno, y ahí los martes y jueves con el Chupete Ormazábal, que ellos están a cargo de la escuela para adultos, ¿no? de Colo-Colo, y bueno, hice una recorrida, ¿no? Por todas las instalaciones, y Colo-Colo es, a ver, en cuanto a instalaciones, es algo increíble, o sea, me tocó dar incluso una charla, me invitaron a dar una charla en la Casa Alba, y bueno, es algo que, a ver, antes no existía eso. Entonces, es como un contrasentido. A ver, ¿cómo puede ser que hoy, teniendo
muchísimas más comodidades, teniendo que ser un gimnasio de cadete que es alucinante, cancha de sintético para cuando llueve, después lo que es cancha de césped de un primerísimo nivel, vestuarios, agua caliente, todo. Entonces, ¿qué es lo que falla? Y falla la parte humana, falla que haya una línea vertical, digamos, en las cuales se trabaje y todos persigan el mismo objetivo, no que cada categoría sea una isla y que cada entrenador... A ver, a mí en el año 94 me tocó ser el director general del fútbol menor en Colo-Colo. Y fue una etapa en la cual, digamos, la juvenil y la sub-17 fueron campeonas. Entonces, esas categorías, acuérdense de la sub-17, que yo, Manolo Neira, Fran Lobo, muchos chicos, Lucho Mena, que formaba parte, él era más chico, pero formaba parte de esos equipos. Entonces, nosotros, o sea, yo estaba a la cabeza, entonces todos los entrenadores de cada categoría, ellos tenían que seguir una línea. Y estoy hablando de que, por ejemplo, ahí había un gran entrenador y gran persona, como por ejemplo Juan Rodríguez, que él fue histórico jugador de la U, pero obviamente adecuado a las necesidades del Colo. Entonces digo, había una línea de conducta y eso se respetaba y eso era a rajatabla, o sea, digo, no es tan difícil, digamos, a lo que voy yo. Claro, ustedes me dirán, bueno, si no te claro, efectivamente, si yo tengo que ver una operación a corazón abierto que hace un cirujano cardiovascular, me vuelvo loco porque no sé ni por dónde empezar. Pero digo, la persona que está preparada sabe de qué estamos hablando. Entonces, el tema que hoy Colo-Colo tiene muchas más facilidades que las que tenía antes, porque hoy están los medios, hoy están, reitero, la Casa Alba, tenés las instalaciones que son increíbles, y que hoy, por ejemplo, si un chico realmente tiene necesidades, por ejemplo, de alimentarse bien, lo puede hacer, ahí en Colo-Colo le brinda esa posibilidad. Ustedes, para que se den una idea, nosotros en aquellas épocas, con el Chano Garrido, que era el secretario técnico de lo que era Cadetes, íbamos a buscar a Soprole, que estaba ahí en Vicuña Maquena, teníamos un convenio. Entonces, ¿qué pasa? Ellos nos avisaban cuando tenían, por ejemplo, yogures, leche, todo, digamos, de los productos que ellos trabajaban, cuando quedaban, supongamos, 2 días para que se venzan. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Con los autos particulares íbamos a buscar eso, lo traíamos y le dábamos una colación a cada chico, ¿me entendés? Entonces quiero graficar esto para que vean en aquella época, sin los recursos que hay hoy día, ¿me entendés? Todo lo que se hacía para el objetivo final, que era que los chicos, porque claro, había chicos que, por ejemplo, venían del colegio y no habían almorzado, entonces había que darle el almuerzo, había que, ¿me entendés?, preocuparse, porque lo fundamental es la alimentación, ¿me entendés? Entonces hoy esos problemas están zanjados, digamos, ¿me entendés? Entonces digo, uno que vivió todo eso y vivió todo ese proceso, porque después a mí me tocó ser entrenador del primer equipo, y a ver, el primer equipo hicimos debutar, qué sé yo, Arturo Vidal, a Matías Fernández lo rescatamos porque Matías era un exjugador y digamos, le dimos la continuidad a Claudio Bravo, al Mago Valdivia lo pusimos a punto, ¿me entendés? Y así, a ver, Gonzalo Lorca, Felipe Flores, Fernando Meneses, y te puedo seguir nombrando una lista de 400 jugadores. Entonces digo, a ver, ¿por qué no se puede hacer eso? Entonces el tema es lo que falla es la parte humana, la parte humana y la capacidad de las personas. Esa es una realidad. ¿Ves? Esa es una realidad. Entonces, ¿qué pasa?
yo la otra vez comenté que uno, por la manera de trabajar y todo eso, no le sirve al sistema, porque uno, ¿saben qué pasa? No se presta ni para negociar, no sé, a mí como que me querían endigar, no, que lo de Carucha Fernández. A ver, cuando nosotros llegamos había que pedirle por favor a los jugadores que ganaban más en un equipo de segunda división que en un equipo de primera. Y ese equipo tan supuestamente cuestionado, ojo, después hay que ver quién cuestionaba ese equipo. Resulta que ese equipo salió primero en la tabla, y habiendo hecho debutar infinidad de jugadores. Y entonces decían, no, que el representante, yo en mi vida tuve representante, nunca tuve representante, nunca, y pueden corroborarlo con el que quiera. Entonces ahí uno se dio cuenta que estaban los grandes negociados atrás de todo eso, que estaban, en principio nos tocó los 5. Claro, porque Safi y Camarne, cuando yo llegué me dijeron, bueno, Ricardo, ¿tú cómo trabajas? No, yo trabajo con mi cuerpo técnico. No, me dijo, ¿cómo haces con el tema de los jugadores? Pero ¿por qué digo yo? No, porque acá los técnicos, el representante trae al técnico, trae a los jugadores. Ah, bueno, le digo, ¿y yo qué tengo que ver con eso? Le digo, a Patricio Jamás, le digo, Patricio, ¿cómo te comunicaste conmigo? No, te llamé directamente. Ah, listo. ¿Y cuál es la historia? Yo no tengo representante. Ah, no, es verdad, no, perfecto, sí. Entonces me dice, Safi, Ricardo, Ángel Carreño, ¿te interesa? Sí, yo debutó con un patino Ángel Carreño. Ah, ya, porque yo lo puedo traer, bueno, buenísimo. Después, Ismael Fuente. Miguel Ramírez, dice, Ricardo, ¿sabés que un chico ahí de Ranger de Talca, le digo, bueno, sí, me interesa, hablé con gente ahí de la selección y un jugador, vino Ismael Fuente, y así fueron llegando cada uno de los jugadores, ¿me entendés? Entonces, cuando vos ves todas esas cuestiones, decís, ¿cuál es el interés acá? ¿Cuál es el negociado? ¿Entendés? Esas son las cosas que, entonces después cuando vuelvo lo trae con Mirko, que volvemos en 2005, una famosa reunión muy privada entre Eduardo Menichetti, un periodista del diario de La Tercera, y yo, y el periodista del diario de La Tercera reconoce la campaña en contra mía que había de difamación, por pedido del en su momento su jefe, ahí del diario La Tercera, de la sección de deporte, que estaba arreglado con un empresario, y ese empresario a su vez arreglado con el técnico que me suplantó a mí, ¿entendés? En el 2004. Entonces le reconoce a Eduardo y me pide disculpas, me dice, yo lo que pasa es que en ese momento tenía que responder a las directivas de arriba, incluso es más, me mandaron a Buenos Aires para que haga una investigación para ver si le podía encontrar alguna cosa turbia, y la verdad que todo el mundo me habló maravillosamente bien de usted. Ah, bueno, entonces me dijo, le prometo, deme 3 semanas, un mes, y yo eso lo voy a revertir. Perfecto. Bueno, ok, digo, mira, está bien, yo no soy rencoroso, pero si hiciste ese reconocimiento, bueno. A los 2 días lo echaron de La Tercera. A los 2 días lo echaron del diario de La Tercera, ¿me entendés? Entonces digo, esas manos negras, lamentablemente, son las que le han hecho mucho mal a Colo Colo, muchísimo mal. Ustedes miren, por ejemplo, hoy el conflicto que analicen el conflicto. Los sueldos, claro. Claro, pero es que, a ver, nunca un tema de Colo Colo puede llegar, y yo ya lo he escuchado, incluso leí unas declaraciones del chico el número 10, que era de Palestino. Jorquera, Cristóbal Jorquera, ¿no? No, el que fue, que vino, que estuvo en Brasil y vino ahora. No, Valencia. Exactamente, que él dijo, ¿no? Que tenemos que yo, que los dirigentes, que esto, que aquello. Y, viste, y Colo Colo, no puede el problema de Colo Colo estar, viste, públicamente. Eso se tiene que resolver, porque aparte vos no podés estar hablando, vos tenés que resolverlo. O sea, Colo Colo está por sobre todo, ¿entendés? Y lo que yo dije,
era que vos tenías los jugadores y los directivos, y en el medio, sí, justamente tiene que haber personas que, digamos, acerquen posiciones y justamente no llegue el agua al río, esa es la realidad. Y si no podés hacer eso, te tenés que ir, ¿entendés? Porque ahí están los intermediarios en el medio para solucionar las cosas de los jugadores y de los directivos. Entonces, bueno, tristemente, digamos, pasa, entonces hoy Colo-Colo está en boca de todo por todos estos conflictos, no está por a ver si ganó, si no ganó. A ver, fíjense que el cuerpo técnico nuestro está entre los 3 mejores rendimientos estadísticamente, no lo digo yo, no lo digo yo, lo dicen las estadísticas. Nosotros el año 2001, o sea, 2005, perdón, un solo partido perdimos, uno solo, y nos tuvimos que ir, porque Mirko renuncia y me dice, Ricardo me dice, yo renuncio porque quiero provocar la salida de 2 directores de blanco y negro, porque ellos están haciendo negocios particulares. Entonces, con mi renuncia, obligo a que ellos se tienen que ir. Entonces, ustedes quédense y yo después vuelvo. Perfecto, ningún problema. Entonces, bueno, nosotros fuimos ya preparados, formamos plantel para el año que viene y después me comunican, o sea, que no, el 2005, o sea, 2006 no iba a empezar yo, o sea, porque nos teníamos que ir. Y era decisión de blanco y negro. O sea, blanco y negro prefirió que quedaran esos 2 directores que Mirko quería que renunciaran, entonces no volvió Mirko, no volvimos nosotros y siguieron en esa es la realidad. Entonces, hasta que no se transparente todas esas situaciones y las personas, o sea, que por otro lado yo digo, ¿no? Es tan simple la solución y digo, qué raro que blanco y negro no lo vea esto. O sea, digo, si la gran carencia, o sea, fíjense, nosotros nos fuimos, vino el Vichy, aprovechó que el mismo dicho por él, lo que habíamos hecho nosotros lo potenció, era un equipazo, se incorporó Alexis Sánchez, el Chupete Suazo, digo, en ese aspecto fue increíble. Y se termina yendo el Vichy y no quiere volver más porque no tiene nada que hablar con la gente de blanco y negro. Y ellos vendieron jugadores, claro, y se creían que era soplar y hacer botella, ¿me entendés? Vendieron a Almagro, vendieron a Matías, lo vendieron a Arturo, vendieron a Claudio, y ellos dijeron, esto es fácil. Y no vendieron a ningún jugador más, ¿me entendés? De la cantera de Colo-Colo, entonces, bueno, digo, lamentablemente, decir, cuando vos tenés que blanco y negro te dice 2 más 2 son 4, entonces el fútbol 2 más 2 son 5 y a veces 3, porque tiene eso, cuando vos tenés, qué sé yo, como prioridad, y reitero, no solamente que te sale mucho más barato formar jugadores de la casa, muchísimos más baratos, sino que a su vez vos tenés esos jugadores que cuando se ponen la camiseta, los tipos se quieren comer al mundo, ¿ves? Y bueno, yo creo que, o sea, a ver, no sé si no lo ven o no lo quieren ver eso, pero me da la impresión que justamente que por ejemplo, han llevado gente a trabajar a divisiones inferiores que a mí me merecen mucho respeto, pero que no sabe, o sea, no pudieron, porque a ver, reitero esto del ADN del jugador de Colo-Colo, es distinto al jugador de otro equipo, ¿entendés? Entonces, es decir, si vos querés pasar, qué sé yo, no sé, música, ¿no? Y querés pasar tango, bueno, tenés que llevar un cantante de tango, no podés llevar un cantante de folclore, porque el cantante de folclore va a cantar folclore, no va a cantar tango, ¿entendés? Y si vos querés, qué sé yo, que se escuche cumbia, bueno, no lleve un rockero, porque el rockero va a tocar otra música, ¿no? ¿Me entendés? Y bueno, el ADN es ese, entonces vos tenés que tener gente capacitada y gente que sepa lo que es el ADN Colo-Colo. Y bueno, y eso es lamentablemente una carencia muy grande y así va a seguir. O sea, a ver,
si pasaron 29 años, van a pasar 150 años y Colo-Colo no va a volver a ganar nada, digamos. ¿Entendés? Porque esa es la realidad. Pero bueno. Don Ricardo, usted en el relato que recién nos hizo, nombró a grandes jugadores de Colo-Colo que después se convirtieron en grandes jugadores de la selección chilena, de esta generación dorada que se ha comentado tanto, que han pasado un montón de minutos en la televisión en esta gran cuarentena que tenemos. Y otros también que participaron de algunos de estos partidos con el mismo Bielsa, con el mismo Sampaoli, y fueron como desapareciendo. Y algunos, evidentemente, están jugando o estuvieron dentro de la mirada que usted tuvo en ese Colo-Colo. Quería preguntarle en concreto, ¿cuál es que usted miró y dijo, bueno, este es un crack, este compadre la va a romper, este es un diamante que tenemos acá en Colo-Colo? Y quizás, sin mencionar el nombre o si lo pudiera hacer así, ¿cuáles se quedaron? Porque no pudieron despegar, porque les faltó un poquito más de ensamblaje, un poquito más de fuego interno. Se comentó mucho el tema de Meneses, que Meneses pintaba para un gran jugador, un gran volante, y algo pasó en el camino que se perdió. ¿Cuál de esos jugadores te dijo, bueno, estos son cracks, estos son figuras? ¿Y cuáles de ustedes dijeron, chuta, qué pasó? Él iba por buen camino. Sí, a ver, a mí me ha pasado mi carrera justamente como entrenador. Sí, efectivamente, muchos jugadores que de repente tienen todo y de repente a veces o por una lesión o por ahí, porque tuvieron quizás algún problema personal, o por ahí, qué sé yo, cuestiones del mismo carácter, ¿me entendés? Su personalidad, qué sé yo, hay muchos aspectos que pueden incidir en que un jugador a lo mejor no logre los objetivos que uno cree para que está preparado. Y así también te digo lo otro, que uno a veces presupuesta que es un jugador y vos decís, bueno, este es un jugador que tiene todo para ser un crack, tiene todo. Y resulta que después ese jugador no solamente logra los objetivos que uno pensaba, que sea jugador profesional, que juegue en primera, que sea titular, sino que trasciende y por ahí llega a lugares que incluso a veces uno tampoco se los imaginó, ¿me entendés? Porque se fue superando. Entonces esa es la parte, digamos, que tiene que ver principalmente con la característica humana, lo de la personalidad y todo eso. Por eso cuando yo hablo de una formación integral, justamente es que el jugador no solamente tiene que tener capacidades físicas, capacidades técnicas, capacidades cognitivas, hay muchos aspectos que hacen para que un jugador trascienda, porque ¿qué pasa? Jugar al fútbol es distinto a jugar a la pelota. Entonces, cuando el jugador tiene la posibilidad de ser jugador profesional, tiene que tener claro la responsabilidad que tiene que tener claro el sacrificio que implica, que ser jugador profesional no es llenarse el cuerpo de tatuajes, ¿me entendés? O ver de comprarse el mejor auto o el más caro, o entrar, a ver, termina el partido y en vez de ir a bañarse está con el, ¿me entendés? Así con el celular, a ver, y bueno, ¿me entendés? Es así. ¿Cuántas reacciones genera su actuación? Exactamente. Los putos likes. Exacto, la generación like, ¿entendés? Entonces digo, eso es parte también. O sea, a ver, mira, ayer me tocó dar una charla para una gente donde había chicos que estaban, o sea, son jugadores de las juveniles, de Huachipato, por ejemplo, chicos de 17 años, ¿no? Y me hacían unas preguntas súper interesantes en cuanto a qué les aconsejaría yo a los adolescentes, ¿me entendés? Más que nada por todas estas cuestiones. Y justamente el tema es de generar, digamos, esa formación integral para que el jugador, digamos, ya te digo,
entienda que por más que las cosas se le den de manera fácil, sepa valorarlas, ¿me entendés? Entonces, que un jugador termine el partido y si ganó tiene que estar contento y feliz, si perdió tiene que estar con una bronca que lo único que tiene que esperar es el próximo partido para tener la revancha, ¿me entendés? No de, a ver, hoy, ahí, ¿dónde voy a salir? A ver, ¿con quién voy a salir? Y bueno, si vos, a ver, eso no... Y eso, o sea, digo, es la parte formativa, por eso digo que es fundamental, ¿me entendés? Es fundamental eso de que el jugador tiene que sentir ese compromiso, porque, viste, lo que no te cuesta, no lo valorás. Esto es así. Lo que, viste, lo que no te cuesta, lo que no te duele, no lo valorás. Y bueno, por eso digo que de repente la generación light es la que hace que, bueno, sucedan estas cosas, pero por eso digo que para eso están las instituciones. Entonces, si vos tenés una institución, por ejemplo, a ver, a mí, siendo jugador, me tocó recibir montones de compañeros que eran grandes jugadores, grandes personas, que venían de otros clubes, ¿me entendés? Porque siempre Colo-Colo trataban de llegar, o Colo-Colo de traer los mejores jugadores, ¿me entendés? Otro tipo, y eran chicos extraordinarios. Pero llegaban y veían, o sea, y por ahí no se adaptaban a Colo-Colo, ¿me entendés? Porque les pesaba, o por ahí llegaban y se volvían locos, ¿me entendés? Porque resulta que terminaba el entrenamiento y por ahí había 10, 15, 20 chiquillas que le estaban pidiendo un autógrafo, ¿me entendés? Y no se daban cuenta que el autógrafo se lo pedían porque ellos eran jugadores de Colo-Colo, ¿me entendés? No le pedían el autógrafo porque, supongamos, tenían facha no, se lo pedían porque eran jugadores de Colo-Colo, ¿entendés? Entonces, cuando pasa eso, y bueno, muchos de esos lamentablemente tuvieron un paso muy fugaz por Colo-Colo, porque nunca entendieron lo que era. Después con los años sí, ellos te dicen, sí, pucha, yo la verdad que me perdí la oportunidad porque me volví loco, no me di cuenta, lo que me decían ustedes, que había que tener cuidado con esto, con aquello, y sí, ¿no? Y bueno, y eso sucede. Entonces, hoy por hoy, que el jugador tiene más facilidades todavía que las que tenía antes, porque te reitero, hoy los ve, andan en el superauto, qué sé yo, pero, viste, o sea, no se dan cuenta de lo que implica. Entonces, claro, después, antes se llegaba a Colo-Colo, Colo-Colo era la meca, vos llegabas a Colo-Colo no te querías más. Entonces, ¿qué pasa? Hoy llegan para irse a otro lado, ¿me entendés? Y bueno, eso, digamos, si eso sucede, que hace rato sucede, entonces, ¿qué compromiso pueden tener con el equipo? ¿Me entendés? Cuando el jugador termina el partido está pensando o viendo a ver cómo jugó él, no cómo el equipo salió, cómo jugó el equipo, qué sé yo. ¿Me entendés? Entonces digo, si esas cosas suceden en un equipo como Colo-Colo, bueno, te creo para un equipo, ponerle que no tenga mucha trascendencia, que el jugador quiera destacar para, bueno, irse a otro lugar mejor y más competitivo, ponele. Pero en Colo-Colo no. Colo-Colo, a ver, el jugador de Colo-Colo tiene que ser totalmente distinto al resto, ¿me entendés? Totalmente distinto al resto. Primero que nada, por todo lo que representa, o sea, porque el jugador de Colo-Colo representa al pueblo, al hincha, ¿viste? A todo lo que implica, a ver, que cuando vos recorres Chile y llegás a lugares que viene gente súper humilde y te dice, hola, don Ricardo, usted sabe, yo lo escuché hace 3 años cuando usted dijo y mandó saludos para tal, y viste, y yo digo, y eso, ¿no? A ver, estoy hablando de esto, me recuerdo y me dan ganas de ponerme los botines y entrar a la cancha, ¿me entendés? Comérmelo, porque claro, ¿me entendés? Porque eso es una energía que se te transmite y digo, viste, no, a ver, en Colo-Colo no puede haber jugadores de pecho frío, ¿me entendés? No puede haber, ¿me entendés? No existe eso. Me revelo ante esas cuestiones, ¿me entendés?
Y eso, por eso insisto, con el tema formativo, con el tema de que los jugadores que Colo-Colo, o sea, los jugadores que lleguen tienen que ser jugadores que transmitan eso, ¿me entendés? Que sientan eso, que ponerse la camiseta de Colo-Colo es el mejor regalo del mundo, ¿me entendés? Y hace mucho tiempo que vos lo ves a los jugadores y te reitero, están preocupados a ver los tatuajes, están preocupados, ¿me entendés? A ver si esto, si aquello, y bueno, y es muy difícil, ¿me entendés? Lograr objetivos, porque eso no, por eso yo te hablaba de las instalaciones que tienen Colo-Colo son, pero olvidate, el primer nivel, pero ahí, ¿me entendés? Y, o sea, digo, ¿de qué te sirve eso? ¿Me entendés? Don Ricardo, lo quiero llevar a una información que apareció esta semana a propósito de la obtención de la Copa Libertadores, que, bueno, jugadores también de la Universidad de Chile reconocieron que fueron a saludar al plantel de Colo-Colo, algo que sería impensado ahora en esta época. De hecho, jugadores como Mariano Puyol dijeron que estuvieron ahí, no hay registros audiovisuales. ¿Usted se recuerda cómo se gestó eso, cómo pasó? Sí, a ver, fue a los 2 días, es más, el otro día dentro del grupo nos llegó una foto del vestuario, de todo, o sea, del grupo, ¿no? Estaban los jugadores de la U, estaba Pedro Morales, incluso en cuclilla estaba Pedro Morales con Mirko Yossi. O sea, a los 2 días fue. Más que nada en un gesto, y bueno, eso demuestra el don de gente. El entrenador de la U en ese momento, don Pedro Morales, gran persona, gran tipo, y después la gente del plantel, ¿me entendés? Que vino a saludarnos y tuvimos una convivencia, ¿me entendés? Porque una cosa es ser rivales y otra cosa es ser enemigos, ¿me entendés? Y por ahí sí, a ver, a los tiempos ha cambiado, a ver, nosotros antes íbamos al estadio, qué sé yo, al Estadio Nacional, porque bueno, el Monumental se inauguró en el 89, pero qué sé yo, íbamos al Estadio Nacional y cada uno iba en su vehículo. Y uno estacionaba, se bajaba y por ahí venía aquello, la hinchada de Católica, de la U, ¿me entendés? Y por ahí, ¿viste? Te cruzaba de obra mucho, pero me ha pasado montones de saludarte o te pedían una foto que habían con la cámara, ¿no? El celular no había en aquella época, ¿me entendés? Pero digo, estaba ese respeto, digo. Hoy por ahí, viste, claro, es decir, ante las evidencias y las situaciones como están, cambió la sociedad, cambiaron la escala de valores, cambió mucho. Entonces, bueno, hoy obviamente que es muy difícil que una situación de ese tipo se pueda dar. Es más, yo creo que si hoy día sucedería un hecho así, al técnico de la U es una guerra civil. O sea, no sé si guerra civil, pero digo, lo que pasa que propiciado por montones de situaciones y de circunstancias, ¿me entendés? O sea, digo, la sociedad ha cambiado, se ha puesto muy violenta, pero bueno, nada, o sea, digo en el sentido de que ese tema también es un tema mundial, ¿me entendés? O sea, digo, acá en Argentina también es muy heavy toda esa situación, ¿me entendés? El tema de las barras y el tema son situaciones complicadas, ¿me entendés? Pero bueno, ese es un hecho absolutamente cierto y ya te digo, alguien del grupo el otro día mandó la foto que tenía justamente ese documento de lo que fue, digamos, nos sacamos toda una foto grupal que estábamos los 2 planteles, los 2 técnicos, ya te digo, que me llamó, o sea, no me llamó la atención, yo digo, ¿no? Pedro Morales y Mirko abrazados en el piso, ¿me entendés? Y fue maravilloso porque, bueno, en realidad es eso, estaba el cara de Pato Arriba, o sea, digo, hay mucha gente que aprecia mucho, grandes tipos, que te reitero, éramos rivales, no éramos enemigos, ¿verdad? Éramos rivales, y entramos a la cancha y nosotros queríamos ganar y ellos querían ganar y listo, y estaba todo bien, ¿me entendés? Ya, todo bien. Lógicamente, porque es así. O sea, en la cancha vos tenés un rival, no tenés un enemigo, ¿me entendés? O sea, vos querés ganarle y el otro te quiere ganar, pero bueno, nada, terminó el partido y chau, y está todo bien.
pero bueno, eso es un hecho absolutamente real, sí. Oiga, don Ricardo, abusando de nuevo de su amabilidad, vamos a hacer lo mismo, bailando, ¿puede ser? Dale, Le mandamos lo mismo ahí y le decimos a la gente que está en vivo que nosotros vamos a una cancioncita y volvemos con el campeón de la Copa Libertadores en 1991, don Ricardo Mariano Dabrowski. Por favor, dale, muchas gracias. Gracias. Nos sentimos mal, nos aburrimos tanto, es que está todo mal. Sirvamos bien la mesa, dispuestos a tragar, probemos estos manjares que nos saben a maldad. Una mezcla de hierba para poder olvidar, para poder aguantar las ganas de asesinar. Mal escucharte a los niños cantar y recordaste lo que no querías recordar. Estas legumbres que vamos a comer saben igual que las balas que tuviste que tragar sin querer. Y devolvimos todo y nos sentimos mal, nos aburrimos tanto, es que está todo mal. Ya, volví. El número fiscal en Facebook. Estamos de vuelta. Para todos los seguidores de Sintonía Radio con el campeón de América, Ricardo Mariano Dabrowski, el gran polaco goleador de la campaña del 91, goleador de Colo-Colo con 6 tantos, que lamentablemente se perdió la final. Por ahí algunos de los muchachos nos preguntaban cómo se había sentido al no poder participar de la etapa final del torneo. Fue algo de lo que respondió antes. Williams Alarcón para saludar también al campeón de América. Y bueno, ya cerrando esta entrevista, esta conferencia remota, nada, nuevamente agradecer la oportunidad que nos brinda, agradecer la honestidad y el carácter de cada respuesta. Me parece muy destacable hoy en día donde todo es lleno de falsedad, donde se trata de cubrir siempre o esconder algo. Me parece muy bien que vaya de frente con la honestidad que requiere, porque es un campeón de América, porque vistió la camiseta de Colo-Colo, un goleador y nosotros lo admiramos. Entonces, por supuesto,
vale reconocer y agradecer aquello. La última preguntita, en el fondo, para cerrar, como te digo, ¿cómo podrías describir, como para nosotros como hinchas, qué es lo que siente un jugador al levantar la Copa Libertadores de América? Si lo soñaste desde pequeño y se materializó un sueño finalmente ahí, ¿cómo lo vive un jugador, un goleador, el ser campeón de América? Gracias, Ricardo. No, primero que nada, bueno, gracias a vos por tus palabras, porque uno, más que nada, lo que es como es, o sea, digo, ¿me entendés? Uno comparte las inquietudes de la gente y bueno, uno tiene, digo, si en esta vida uno no puede ser sincero, estamos jodidos, digo, porque, viste, digo, o sea, uno tiene una forma de ser, por eso digo que hay veces que bueno, uno no le sirve al sistema, ¿me entendés? Pero a mí me importa poco y nada eso, o sea, digo, uno es y tiene que tener la libertad de ser como siente y como no ponerse en posturas, ¿me entendés? Falsas y eso, porque bueno, me estaría traicionando a mí y a la gente que me aprecia y que me quiere, en serio, digo, ¿me entendés? O sea, eso, así que principalmente eso, te agradecerte por lo que vos interpretás que uno puede comentar. A ver, lo otro, y es difícil, o sea, lo que te puedo decir es que es muy emocionante, es una alegría que es difícil de describirla. Yo por ahí alguna vez la ejemplifiqué, que se acerca, no es lo mismo, pero que se acerca a la alegría. No sé si ustedes tuvieron la posibilidad de ser padres, pero cuando nace un hijo tuyo es algo increíble, o sea, es muy similar. Es mágico porque vos ves esa criaturita que estuvo 9 meses, ¿me entendés? Y vos la ves. A mí me tocó, yo tuve en suerte de estar de los 4 en 3 partos. En el otro no llegué porque, bueno, estaba trabajando en el fútbol y, bueno, cuando llegué 3 horas más tarde, bueno, pero digo, ese momento es mágico y esa obtención de la Copa fue increíble, porque nosotros ya veníamos, digamos, de haber festejado los torneos, ¿viste?, de nacionales que son súper importantes y nosotros lo disfrutamos mucho, pero esa Copa, el tema era que la gente estaba vuelta loca, ¿me entendés? O sea, y era ver gente llorando, es muy fuerte, fue muy fuerte eso, muy súper fuerte, ¿me entendés? Me acuerdo que cuando nos juntamos al otro día dijimos, ¿qué hicimos? ¿Me entendés? Porque, o sea, digo, la emoción de la gente, o sea, la gente te abrazaba y lloraba y bueno, y uno, digo, eso te hace, ¿me entendés? En uno. Y bueno, entonces esa emoción es muy fuerte, más que nada porque, bueno, a ver, yo un poco lo que te decía, cuando uno siente esta actividad de disfrutarla, digamos, de lo que implica la responsabilidad, de lo que implica el compromiso, a ver, todo ese esfuerzo, todo lo que uno propició del grupo, de festejar un gol, juegues o no juegues, bueno, entonces imagínate que todo ese corolario fue la Copa y fue maravilloso, o sea, fue increíble porque, digo, nos volvimos súper contentos y fíjate que, por ejemplo, como anécdota, que el otro día, bueno, nos acordábamos, porque, claro, nosotros o sea, vos pensás lo siguiente, fue un miércoles, ganamos la Copa, bueno, el festejo, imagínate toda esa noche, estuvimos hasta cualquier hora, después, bueno, el jueves nos juntamos, pero principalmente a festejar, el viernes estuvimos con
la gente de la U para llevarnos al vestuario, y resulta que Colo-Colo había pedido la postergación de un partido que era con Católica, porque bueno, o sea, más que nada, viste, a ver, no era algo habitual, nunca había sucedido en Chile que un equipo ganara la Copa Libertadores, entonces lo lógico era apelar al sentido común y decir, bueno, mire, a ver, estamos de festejo, todo, entonces bueno, denos la posibilidad de correr unos días para poder, ¿me entendés?, reacomodar y toda esta cuestión y qué sé yo, y bueno. ¿Y qué pasó? Católica no accedió a eso, ¿entendés? Entonces obliga a los clubes a jugar el día domingo, en el medio de los festejos, ¿me entendés? Y bueno, nos juntamos y la gente que estaba en condiciones para poder jugar, digamos, también festejaba con nosotros, porque ahí esos muchachos también formaron parte y todo, y bueno, entonces, entre comillas, y un poco hablando así bien a la chilena, dijeron, ¿saben qué más? Vamos a volarle la raja, ¿entendés? Y efectivamente entraron a la cancha y, como yo te decía antes, lo hicieron enojar 4-1, ¿me entendés? Claro, después de la Católica se querían cortar la vena porque dijeron, ay, justamente no estaban cansados festejando y todo eso, ¿me entendés? Y lo hicimos enojar. Y era así, ¿me entendés? Entonces digo, así como la U había tenido una excelente actitud de venir al vestuario, de tener una convivencia y todo, caso de Católica que, ojo, no fue ni de los jugadores ni del cuerpo técnico, olvídate. Eso fue un tema a nivel dirigencial, ¿me entendés? Que quisieron, entre comillas, como sacar una ventaja, dijeron, bueno, vamos a jugarle. Y bueno, se comieron 4, ¿me entendés? Entonces digo, esas cosas son las que un poco grafican ese sentir de que alguien en un momento tiró, no, el famoso chaqueteo ahí en Chile, ¿me entendés? Que la cuestión, y no quisimos mezclarlo nosotros. O sea, lo vimos, diciendo, bueno, a ver, ¿quieren jugar? Listo, vamos a jugar, entonces, bueno. Y así le fue, ¿me entendés? Pero lo que voy que fue una cosa increíble de vivirla, de sentir, ¿me entendés? O sea, te cuento la parte linda. Por ahí la parte no tan linda era que, por ejemplo, me acuerdo que por esos días fui a un supermercado ahí en el Parque Arauco y fuimos con mi señora y yo tenía en ese momento mi hija es la mayor, que tenía, ponerle 2 años y medio más o menos, y después mi señora estaba con el otro, una guagua que le tenía, Maximiliano tenía 7 meses, 8 meses. Entonces mi señora, vamos para el auto y me dice, me olvidé de comprar, no me acuerdo exacto qué era, me dice, ¿por qué no vas al supermercado? Me dice, listo. Me dice, yo te espero en el auto, estoy con el cochecito, la guagua, que listo. Entonces vamos con mi hija. Y bueno, vamos con mi hija, compramos, qué sé yo, y mi hija era chiquitita. Y claro, entonces pues llego a la caja y se empezó a amontonar gente, ¿viste? Y mi hija se asustó y se puso a llorar y que se ella no entendía, ¿viste? Porque era chiquitita y que se yo. Bueno, a ver, por un lado, fantástico, por otro lado, esas cosas son complicadas, ¿me entendés? Porque los chiquitos, las guapas no entendían, pero uno lo entendía desde el afecto y del cariño que la gente te quería brindar, esa es la realidad, pero fue algo mágico, y yo te reitero lo que comenté recién, lo asociaba con, entre comillas, ¿no? Se acerca a lo que es el nacimiento de un hijo. Oiga, don Ricardo, por mi lado también agradecerle esta entrevista, lo que pudo compartir, su anécdota, su opinión, sus sentimientos también, todo esto, la gente lo ha escuchado atentamente y evidentemente esta parte para el pueblo colocolino, siempre es importante escuchar a los ídolos, a los ganadores, a los campeones de América. Yo quería llevarlo quizá un poco de fútbol ficción, y usted fue entrenador de Colo-Colo, y por ahí deslizó algo que también está muy, muy presente en este fútbol que se analiza tácticamente, que es la columna vertebral del equipo. Habló del arquero, un defensa, un centrocampista, un volante ofensivo y un delantero.
Si usted pudiera elegir en un juego, en un videojuego, en una planilla ficción, ¿qué jugador elegiría de entre los 91 al cual usted participó y esa manija de jugadores que tuvo usted, que después fueron los grandes campeones de América en la selección? ¿Cómo formaría un equipo? ¿Cómo formaría una columna vertebral pudiendo elegir a jugadores del 91 con los cuales usted compartió y a otros que usted dirigió y que después fueron grandes campeones de América con la selección? Pero es difícil, porque tendría que armar como 20 equipos, ¿me entendés? Porque jugadores que fueron compañeros, que uno siente admiración por lo que fueron, como jugadores, como personas, y después jugadores que uno ha dirigido también, ¿me entendés? Entonces, es como difícil, porque ¿qué pasa? Si uno arma un equipo, hay montones de gente que va a quedar afuera, ¿me entendés? Y creo que, o sea, no se anime porque, te reitero, mezclaría ciertos aspectos técnicos con los aspectos afectivos. Entonces, creo que, pero bueno, hay jugadores que indudablemente no solamente estarían, sino que son tantas las posibilidades que se brindan, entonces es difícil, ¿viste? Porque ya te digo, en eso yo me disculpo y paso, porque te reitero, yo tendría que armar, qué sé yo, decir arquero, bueno, ahí sí, yo te puedo hablar del Loro Morón, Marcelo Ramírez, ¿me entendés? Que me tocó compartir con ellos, y cada uno con su estilo, y después ni hablar de Claudio Bravo, o qué sé yo, Wales Vara, ¿me entendés? Y entonces empezaríamos en el arco y ya tengo un problema tremendo, ¿me entendés? Hay 4 y se llevan 2. Claro, y después te digo los defensas y todo, ¿me entendés? Y los volantes y los delanteros, entonces digo, es muy difícil para uno, porque digo, siempre trato de evitar elegir jugadores que uno haya compartido o haya dirigido, digamos, por el hecho de que siempre por ahí puede quedar alguno afuera, pero digo, por el vínculo afectivo, más que nada. Exacto. Es difícil porque, viste, son personas que uno aprecia mucho y bueno, que también te pasa lo otro, porque si uno va a la frialdad, a lo mejor uno técnicamente o futbolísticamente tiene que elegir a uno por sobre otro, pero resulta que ese otro le da un plus por lo que implica en cuanto a ascendencia sobre un equipo, ¿me entendés? Entonces digo, se entremezclan muchas cuestiones ahí. Así que yo te pido la disculpa del caso y me excuso pero te di ese ejemplo a nivel arquero, por ejemplo, ¿me entendés? O sea que ya ahí estoy complicado, entonces imagínate después. Oiga, don Ricardo, hay un lienzo en la barra de Colo-Colo, en la garra blanca, que dice: queremos volver a Japón. Hay niños que me miran y cuando nosotros vamos a cubrir los partidos y no entienden qué significa ir a Japón, la importancia es como para comunicarle a usted lo que se siente ahora el colocolino, que vemos Japón ganar una Libertadores, lo vemos, pero años luz, lo vemos a una distancia sideral. ¿Cómo fue ir a jugar allá con Cruzeiro, uno de los mejores equipos de la historia de Brasil, y ganar esa copa? Porque primero ganaron la Libertadores y dijeron, oye, llegamos a tope, pero ahora tenemos otro desafío importantísimo. Sí, bueno, a ver, primero fue la final intercontinental con Estrella Roja, que te digo, quedó. Después, a ver, esa herida con el tiempo después se te va sanando, pero hoy uno mira el y pasa Estrella Roja. Claro, y el primer tiempo fue muy parejo, ¿viste? Muy parejo, y después, qué sé yo, a mí me toca entrar al segundo tiempo y una de las primeras pelotas que toco, se la bajo al Pato y el Pato frente al arco patea cruzado y sale al lado del palo. Hubiera sido el 2-1, y yo creo que si nosotros hacíamos ese 2-1, yo creo que teníamos muchas posibilidades de empatar el partido. No te digo de ganarlo, porque ellos tenían un gran equipo, pero digo, fue de ahí, ¿viste? Lo que pasa es que hay circunstancias que, bueno, digo, se dieron. Y después, cuando volvemos al año siguiente, jugamos el juego en Kobe, la final de la Recopa Sudamericana,
justamente enfrentamos a Cruzeiro, que bueno, tuvo un equipazo, y después terminamos ganando por penales, y bueno, también fue una locura. A mí me tocó estar, yo ya formaba parte del cuerpo técnico, colaborador de Mirko, y bueno, fue también, viste, fue muy, muy lindo, porque aparte de ganar en el exterior, ¿me entendés? Y la vuelta cuando volvimos para Santiago, el recibimiento, ¿me entendés? En el aeropuerto, la caravana, qué sé yo, fue también muy, muy bonito, muy lindo, porque era otro título internacional, ¿me entendés? Para Colo-Colo, y obviamente que eso es imborrable, ¿me entendés? Es imborrable. Entonces digo, fueron épocas que yo particularmente pensaba que posteriormente Colo-Colo, con toda o sea, a ver, los beneficios, porque ¿qué pasa? Cuando vos lográs eso, las generaciones futuras tienen el beneficio de que, bueno, Colo-Colo ya está en la historia, ¿me entendés? Y ese beneficio no lo aprovecharon, ¿me entendés? No lo aprovecharon. Fíjate que lamentablemente, digo, para Colo-Colo, cuando Eduardo Menichetti pierde las elecciones en el año 94, ahí Colo-Colo entró en un declive tremendo, ¿me entendés? Económico y moral, yo te diría, porque fue un desastre todo lo que sucedió en ese periodo, que culmina en la quiebra, digamos, que después da para analizar el tema de la quiebra, pero Colo-Colo, digamos, ahí empezó la desesperación de querer ganar algo, y bueno, y eso hizo que Colo-Colo, por ejemplo, firmara contratos que eran impagables, ¿me entendés? Eran impagables. Y bueno, y eso después se demostró, porque después Colo-Colo terminó quebrando, ¿me entendés? Y digamos, y si uno analiza la cantidad de nombres que había en esa etapa de Colo-Colo entre el 95 y el 2001, era impresionante, y no ganó nada, ¿me entendés? Y ni hablar después, yo te diría que hasta la etapa del Vichy, porque posterior al Vichy, después que llega Barty, que sale campeón, tiene la posibilidad de ser campeón, que después él se va por un problema interno ahí, viste, que lamentablemente, o sea, por los principios que maneja Marcelo, se fue, porque es así, lo conozco como persona, creo que es, y fíjate que después de ahí también, nada, y teniendo todas las posibilidades, digo, o sea, ¿me entendés? Teniendo económicamente todo el reditúo de lo previo, porque y entonces eso te da a entender que hay cosas que la plata no puede comprar, el dinero no puede comprar, ¿me entendés? Y eso, ojo, no es solamente en el fútbol, eso es en la vida, es en todo, Entonces creo que por ahí lo que debieran de tener en cuenta es eso, es decir, este equipo logró eso, o los equipos que lograron esas cosas, a ver cuál es el contexto, ¿me entendés? Y te vas a encontrar de que el plus está en lo que es la parte humana, por el compromiso y por todo lo que significa. Porque vos a lo mejor con dinero y te podés comprar la mejor casa, te podés comprar el mejor auto, pero el asunto es cuántas personas podés reunir para un asado en tu casa. ¿Verdad? El asunto es ese. ¿Entendés? Porque a lo mejor el tipo que vive a 10 cuadras y que tiene un techo de chapa, el tipo hace un asado y se le llena la casa, ¿me entendés? Porque quiere estar todo en ese asado. Pero en el que hace vos no va nadie. Y bueno, ¿viste? Hay tipos que en el Día del Amigo van al parque forestal y se abrazan con los árboles. Tan solo. Absolutamente. Entonces digo, ¿me entendés? Esas cosas son las que... porque, a ver, el fútbol tiene mucho que ver con la vida, muchísimo tiene que ver, muchísimo tiene que ver. Y bueno,
para lograr cosas tenés que, viste, conjugar, el fútbol es jugar bien nomás. No es solamente tener, viste, ser buen jugador, no, hay otros componentes, ¿viste? Incluso en un punto son más importantes quizás, ¿me entendés? Obviamente tenés que tener condiciones para jugar al fútbol, si no, no podés tener un equipo profesional, pero digo, los grandes equipos se forman con grandes hombres. Y obviamente que eso trasciende no solamente el equipo, trasciende a nivel dirigencial, a la gente que está a cargo y todo eso, ¿me entendés? Tiene mucho que ver. Perfecto. Oiga, muchas gracias, don Ricardo Mariano Dabrowski. La gente muy prendida, le manda muchos cariños. Apenas subimos la gráfica que iba a estar usted con nosotros en Sintonía Alba, los papás un poco mayores empiezan a hablarle a los niños de que esto no se inició en el 2002, 2005, que Colo-Colo tiene una historia rica, donde el equipo más grande de Chile por lejos, el que viene para acá, pierde 2 partidos y ya lo dijimos, pues se queda. Usted lo vivió, así que muchas gracias por esta conversación y esperemos que se cuide ahí con la pandemia, lo que está pasando. Bueno, lo mismo, bueno, muchas gracias para cuando ustedes lo dispongan y bueno, un abrazo fuerte, lo mejor, buena salud, bendiciones para todos y bueno, ojalá que la próxima vez que hablemos sea en directo porque estamos podridos con esta cuarentena, así que bueno. Ojalá que cuando esté en Chile lo podamos invitar a un bar-restaurante que se llama 19 de abril, lo atiende don Víctor, un colocolino de corazón que lo está pasando un poco mal con el tema de que no puede abrir, así que lo vamos a invitar ahí cuando esté en Santiago, ahí por WhatsApp coordinamos. Listo, entonces dale un abrazo grande y un gusto. Chao, Polaco, gracias por todo. Adiós. Muchas gracias. No, gracias, Ricardo. Adiós. Estamos. Chao.